Si quieres vivir una vida feliz, átala a una meta, no a personas o cosas. Albert Einstein. Saludos, mis queridos genios. Bienvenidos a otro video de Espiral Ciencias, con su profesor Pedro González. En este video les explicaré cómo efectuar operaciones matemáticas con números complejos. Pero antes de comenzar, no olviden suscribirse, activar la campanita para recibir mis notificaciones, darle me gusta al video, seguirme por mis redes sociales donde me encontrarán como Espiral Ciencias y, muy importante, no olviden dejar sus comentarios, con lo cual estarán ayudando al canal a seguir ascendiendo en YouTube. Y ahora sí, comencemos. Antes de comenzar este video, es muy importante recomendarles que vean este video en donde explico qué son los números complejos y todas sus características. Esto ayudará a que comprendan de mejor manera todas las explicaciones que se darán en este video. Y ahora sí, continuemos. Con los números complejos se pueden efectuar diversas operaciones matemáticas. En este video se explicará las operaciones matemáticas básicas que se pueden efectuar entre los números complejos, las cuales serían la adición o suma de números complejos, la resta o diferencia de números complejos, la multiplicación de números complejos y la división de números complejos. Y muy importante mencionar que en todas las explicaciones que se darán para cada una de estas operaciones, en ellas los números complejos que utilizaremos estarán en forma binómica. Posteriormente, se hará otro video en donde se expliquen operaciones con números complejos en forma polar. Comenzaré explicando cómo se efectúa la suma de números complejos en forma binómica. Supongamos que tenemos dos números complejos como estos que se muestran en pantalla, dos números complejos generales, y supongamos que se quieren sumar. Cuando se suman los dos números complejos, se sumarán términos semejantes, es decir, la parte real de este número complejo se sumará con la parte real de este número complejo, y lo mismo ocurrirá con las partes imaginarias. Esta parte imaginaria se sumará con esta parte imaginaria de este número complejo, y de manera general la suma de dos números complejos sería equivalente a esta expresión que tenemos acá. Y para comprender mejor cómo se efectúa esta operación entre números complejos, vamos con este ejemplo que dice lo siguiente. Dados los números complejos Z1 y Z2, efectuar la operación Z1 más Z2. Efectuar la suma sería lo siguiente. Al sumar estos números complejos, si se suman las partes reales, sería menos 6 más 7, y luego si se suman los coeficientes de la parte imaginaria, serían 9 más menos 14. Luego, al resolver estas operaciones algebraicas, se obtiene lo siguiente. 7 menos 6 sería 1 y 9 menos 14 sería menos 5. Y este sería el resultado de esta suma de estos dos números complejos. Ya comprendido cómo se puede efectuar una suma de dos números complejos, ahora comprendamos cómo se puede efectuar una resta de números complejos. Acá de nuevo tenemos dos números complejos generales, Z1 y Z2. ¿Y qué sería efectuar la resta Z1 menos Z2? Sería restar la parte real de Z1, restarle la parte real de Z2, y el coeficiente de la parte imaginaria del número complejo Z1 restarle el coeficiente de la parte imaginaria del número complejo Z2. Es una operación muy sencilla. Y para terminar de comprenderla, vamos a efectuar este ejercicio, el cual dice lo siguiente. Dados los números complejos Z1 y Z2, efectuar la operación Z1 menos Z2. Al efectuar esta operación, se obtiene lo siguiente. Al restar las partes reales sería menos 6, menos 7, y al restar los coeficientes de la parte imaginaria sería 9 menos menos 14. Serían estas dos operaciones que al resolverlas se obtiene lo siguiente. Menos 6 menos 7 sería menos 13. Y 9 menos menos 14, aquí se multiplicarían los signos, menos por menos es más. 9 más 14 sería 23. Y este sería el resultado de esta resta de estos dos números complejos.
Ya comprendido cómo efectuar una resta de dos números complejos, ahora comprendamos cómo efectuar una multiplicación entre dos números complejos. Consideremos estos dos números complejos generales y supongamos que se quiere desarrollar la multiplicación de estos números. Multiplicarlos sería sencillamente efectuar una propiedad distributiva al multiplicar todo este número complejo por todo este número complejo. Para comprender mejor, resolvamos el ejercicio que dice lo siguiente. Dados los números complejos z1 y z2, efectuar la operación z1 por z2. Vamos a efectuar la multiplicación de estos dos números complejos. Y a continuación voy a desarrollar la propiedad distributiva para poder romper estos paréntesis. Acá multiplicaría menos 6 por 7 y al hacerlo se obtiene menos 42. Luego multiplicaría menos 6 por menos 14i y se obtendría 84i, ya que se multiplicarían los signos, menos por menos es más. Luego voy con el término 9i, efectúo esta primera multiplicación que sería 9 por 7, lo cual es 63i, y luego efectúo esta operación 9 por menos 14i y se obtiene lo siguiente. Aquí como se multiplica i por i, la i quedará elevado al cuadrado, una potencia. Luego voy simplificando. Por acá se tiene el menos 42, luego 84i más 63i es 147i. Y la unidad imaginaria elevada al cuadrado es menos 1. Esto se explicó en el video de explicación de números complejos. Luego, terminando de simplificar, menos 126 por menos 1, efectúo esa multiplicación, eso daría 126 positivo, y 126 positivo menos 42, eso daría 84, más el 147i, que sería la parte imaginaria que me está quedando de esta multiplicación. Y este resultado sería la multiplicación de estos dos números complejos. Y ya comprendido cómo efectuar la multiplicación de dos números complejos, ahora aprendamos cómo efectuar la división de dos números complejos que están en forma binómica. Supongamos que se tienen estos dos números complejos generales y se quiere realizar la división z1 entre z2. Ocurre que en las divisiones de números complejos que están en forma binómica, para poder desarrollar dicha división, hay que eliminar la parte imaginaria del número complejo que está en el denominador. ¿Y cómo se lograría esto? Para eliminar la parte imaginaria del denominador, se multiplican ambos términos de la fracción por el conjugado del denominador. ¿Y cuál sería el conjugado del denominador? ¿Cuál sería ese conjugado que voy a multiplicar tanto arriba como abajo de la fracción? El conjugado sería el mismo número complejo que está en el denominador, pero con el signo del segundo término cambiado. Es decir, si acá en el denominador este segundo término es positivo, en el conjugado tendrá signo negativo. Y si en el denominador este segundo término fuese sido negativo, entonces en el conjugado se coloca positivo. Luego se desarrollan estas operaciones y se simplifica hasta obtener el resultado de la división. Y para comprender mejor esta explicación, resolvamos el siguiente ejemplo, el cual dice lo siguiente. Dados los números complejos z1 y z2, efectuar la división z1 entre z2. Es decir, quiero realizar este cociente que tenemos acá. Según lo explicado, para poder desarrollar este cociente, primero debo eliminar la parte imaginaria del número complejo que está en el denominador, y esto se logra multiplicando arriba y abajo, es decir, en el denominador y en el numerador, por el conjugado del denominador, que sería lo siguiente. A esta fracción la multiplicaré por el numerador y por el denominador por el conjugado de ese número complejo, que en este caso sería 1 más 3i. Al multiplicar por el conjugado en ambos términos, observamos lo siguiente. En el denominador estoy obteniendo una diferencia por su suma o una suma por su diferencia, lo cual es equivalente a un producto notable. Si yo multiplico una diferencia por su suma o una suma por su diferencia, eso es equivalente a esta diferencia de cuadrados, lo cual es un producto notable. Mientras que en el numerador tendría que aplicar propiedad distributiva para resolver esta multiplicación. Y simplificando se obtiene lo siguiente. En el numerador, al aplicar distributiva, sería 2 por 1 serían 2, 2 por 3i serían 6i,
menos 2i por 1 sería menos 2i, menos 2i por 3i sería menos 2 por 3 es menos 6, i por i sería i al cuadrado. Mientras que en el denominador tenemos una diferencia de cuadrados, sería 1 al cuadrado menos 3i al cuadrado. Luego, simplificando el numerador, se obtiene lo siguiente. 6i menos 2i serían 4i. Entonces me quedaría 2 más 4i. Luego i al cuadrado es equivalente a menos 1. Entonces tendríamos menos 6 por menos 1. Y en el denominador sería 1 al cuadrado es 1, menos 3 al cuadrado es 9. I al cuadrado sería i al cuadrado, que es equivalente a menos 1. Luego, simplificando el numerador, obtenemos lo siguiente. Menos 6 por este menos 1 serían 6 positivo. Más el 2 serían 8. Y me quedaría arriba la parte imaginaria, que es 4i. Y en el denominador sería 1 menos 9 por i al cuadrado, que es menos 1. Y me quedaría esta operación. Aquí sería menos 9 por menos 1 es 9. Más 1 serían 10. Luego, al resolver la operación del denominador, obtenemos lo siguiente. Tenemos una fracción la cual se va a expresar como una suma de fracciones para que se pueda apreciar la parte real y la parte imaginaria de ese número complejo. Si esto lo separo en dos fracciones, sería lo siguiente. Sería 8 entre 10 más 4i sobre 10. Esto se puede simplificar y se obtendría lo siguiente. Sería 8 entre 10 si simplificamos con 2 sería 4 entre 5 y 4 entre 10 si simplificamos con 2 sería 2 entre 5. Y este sería el resultado de la división de los números complejos Z1 y Z2. En otro video estaré explicando todas estas operaciones básicas, pero con números complejos que están expresados en su forma polar. Y este sería el video, espero les haya gustado. Si desean que haga más contenido sobre este tema, pueden dejarme sus sugerencias abajo en la cajita de comentarios. Recuerden, no olviden suscribirse, darle me gusta al video y seguirme por mis redes sociales, amigos. Nos vemos.